En las montañas de Perú, Machu Picchu sigue siendo uno de los mayores misterios del mundo. Recientes excavaciones revelan una red de canales subterráneos, fundamentales para abastecer de agua a la ciudad. ¿Cómo los incas lograron crear un sistema tan complejo sin tecnología avanzada? Las piedras que conforman los templos de Machu Picchu son testigos de un saber antiguo. En las últimas excavaciones, se descubrió un altar dedicado a Pachamama, la Madre Tierra. Este altar muestra cómo los incas conectaban su espiritualidad con la naturaleza. ¿Qué rituales sagrados realizaban allí? En las zonas remotas de la ciudadela, se hallaron figuras de barro que representaban a dioses y espíritus. Estos artefactos dan cuenta de las creencias que regían la vida de los incas. ¿Cómo estas figuras influían en las decisiones y rituales de la sociedad inca? Los caminos que conectan Machu Picchu con el resto del imperio han sido un enigma por siglos. Un reciente hallazgo muestra pasajes ocultos que servían para transportar ofrendas y realizar ceremonias. ¿Qué secretos espirituales recorrían estos senderos sagrados? Entre las ruinas, un sistema agrícola de terrazas ha sorprendido a los arqueólogos. Estos cultivos no solo abastecían a Machu Picchu, sino que también estaban destinados a rituales de fertilidad. ¿Cómo los incas utilizaban la agricultura como herramienta de conexión divina? En la cima de Huayna Picchu, un pequeño observatorio astronómico ha sido descubierto, alineado perfectamente con los solsticios. Este hallazgo refuerza la creencia de que Machu Picchu fue mucho más que una ciudad, era un centro de sabiduría cósmica. ¿Qué conocimientos astronómicos poseían los incas? Recientemente, se hallaron pequeñas estatuillas de cerámica cerca del Templo del Sol, representando figuras mitológicas. Estas piezas parecen ser más que simples adornos, son vestigios de un profundo sistema de creencias. ¿Qué papel jugaban estos objetos en los rituales religiosos? Cerca de las terrazas, se encontraron restos humanos con señales de haber sido utilizados en rituales de sacrificio. Este hallazgo demuestra que los incas realizaban ceremonias para honrar a los dioses. ¿Qué significado tenía la muerte en la cultura espiritual de Machu Picchu? Un templo en el centro de la ciudad revela inscripciones que podrían ser las claves de un calendario solar. Las piedras parecen haber sido colocadas estratégicamente para marcar el paso del tiempo, mostrando un conocimiento profundo del cosmos. ¿Qué papel jugaba el tiempo en la vida de los incas? El descubrimiento de una serie de figuras de barro en la plaza principal muestra la habilidad artística de los incas, quienes no solo construían, sino que también dejaban un legado cultural en cada artefacto. ¿Qué significados ocultos poseen estas figuras? El análisis de los materiales utilizados en la construcción de Machu Picchu muestra que las piedras no solo fueron extraídas de canteras cercanas, sino que fueron seleccionadas por su significado espiritual. ¿Cuál era la conexión entre materiales y divinidad en la arquitectura? A través de las excavaciones, se han descubierto caminos que conectaban a Machu Picchu con otras ciudades del imperio. Esta red de rutas no solo facilitaba el comercio, sino que servía para transmitir el conocimiento entre regiones. ¿Qué intercambios secretos ocurrían a través de estos caminos? En las excavaciones de los templos de la ciudad, se ha encontrado evidencia de prácticas de curación. Los incas utilizaban plantas medicinales que hoy en día siguen siendo esenciales para la medicina tradicional. ¿Qué conocimientos botánicos poseían que los hacían adelantados a su tiempo? Un altar descubierto en la zona sur de Machu Picchu ha revelado ofrendas de oro y plata, símbolos de la conexión de los incas con los dioses del sol. Estos hallazgos subrayan la importancia de la espiritualidad en la vida cotidiana. ¿Qué lecciones nos dejan estos rituales dedicados al sol? La precisión en la construcción de las terrazas agrícolas sigue sorprendiendo a los expertos. Cada capa de tierra era cuidadosamente distribuida para maximizar la fertilidad. ¿Cómo lograron los incas manipular el terreno con tal destreza sin la tecnología moderna? En los alrededores del Templo del Sol, se han descubierto varios altares que parecen haber sido usados para ceremonias dedicadas a los astros. Estas estructuras no solo servían para rituales, sino que eran el eje de la cosmovisión inca. ¿Qué importancia tenía el cosmos en sus prácticas diarias?
Un grupo de arqueólogos ha encontrado evidencia de una antigua red de túneles subterráneos. Estos pasajes ocultos posiblemente se utilizaban para fines rituales o para el transporte de ofrendas a los dioses. ¿Qué secretos espirituales podrían haber sido preservados en estos túneles subterráneos? En una reciente excavación en la zona sur de Machu Picchu, se hallaron pequeñas piezas de jade. Este material precioso, asociado con el poder y la espiritualidad, revela el alto estatus de los individuos enterrados en la zona. ¿Qué otros objetos de valor espiritual se encuentran aún ocultos? Un conjunto de figuras en miniatura de cerámica ha sido encontrado cerca del Templo del Sol. Estas figuras representan animales y seres mitológicos, sugiriendo que los rituales de Machu Picchu iban más allá de lo humano. ¿Qué conexión existía entre estos seres míticos y sus creencias religiosas? En una de las terrazas de Machu Picchu, se descubrió un conjunto de herramientas rituales utilizadas en la fabricación de ofrendas. Estas herramientas, delicadamente talladas, demuestran la precisión con la que los incas elaboraban sus rituales. ¿Qué simbolizaba el acto de crear estas ofrendas? En los templos de Machu Picchu, los arqueólogos han encontrado restos de antiguos instrumentos de medición utilizados para calcular las fases del sol. Este descubrimiento muestra que los incas tenían un profundo conocimiento sobre los ciclos solares. ¿Influían estos ciclos en sus festividades? El análisis de los restos vegetales encontrados en la ciudad revela que los incas cultivaban una variedad de plantas medicinales y sagradas. Estas plantas no solo servían como remedios, sino también como elementos centrales en sus rituales. ¿Qué secretos curativos escondían estas plantas sagradas? Entre las piedras de Machu Picchu, se han encontrado símbolos grabados que podrían estar relacionados con el calendario lunar. Los incas quizás usaban estos símbolos para marcar el paso de los meses y las estaciones. ¿Utilizaban los incas la luna para organizar su vida cotidiana? Un pequeño altar descubierto en una de las terrazas más altas de Machu Picchu revela la importancia de las estrellas en la cosmología inca. Este altar parece haber sido utilizado para rituales dedicados a las constelaciones y la observación astronómica. ¿Qué conocimientos astronómicos poseían? En las excavaciones recientes, se han hallado vestigios de antiguos sacrificios en la zona inferior de Machu Picchu. Estos sacrificios, realizados a la Pachamama, muestran la devoción de los incas hacia la Madre Tierra. ¿Qué importancia tenía la tierra en los rituales de fertilidad de Machu Picchu? Los arqueólogos han descubierto en las cercanías del Templo del Sol una serie de figuras talladas que representan la relación entre los humanos y los dioses. Estas figuras sugieren que los incas creían que sus acciones rituales podían influir en el destino del imperio. ¿Qué rol jugaban estos dioses? En una de las estructuras más remotas de Machu Picchu, los arqueólogos hallaron una inscripción que parece ser un calendario solar. Este descubrimiento muestra que los incas tenían una planificación precisa para sus festividades y celebraciones. ¿Qué papel jugaban estos calendarios en su organización? Recientemente, una serie de pequeñas estatuas de piedra fueron encontradas cerca del Templo del Sol. Estas figuras parecen representar a dioses protectores que vigilaban la ciudad. ¿Qué tipo de protección buscaban los incas al colocar estas figuras en sus templos sagrados? En las excavaciones se han encontrado restos de antiguos alimentos que indican que la dieta de Machu Picchu era sagrada. Los alimentos no solo eran para el sustento físico, sino que también eran ofrendas a los dioses. ¿Qué rituales alimentarios ayudaban a mantener la paz con los dioses? A través de la tecnología de radar, se ha descubierto una vasta red de túneles subterráneos que conectan las principales áreas de Machu Picchu. Estos pasajes podrían haber sido utilizados para ceremonias secretas o para el transporte de objetos sagrados. ¿Qué secretos tienen estos túneles? Un complejo sistema de templos subterráneos fue hallado bajo el Templo del Sol. Estos templos ocultos fueron utilizados para rituales de purificación y protección. ¿Qué tipo de ceremonias se realizaban en estos templos para asegurar la armonía entre la tierra y los dioses? Recientemente, se ha encontrado una serie de piezas de oro que representan el sol y la luna. Estos objetos podrían haber sido utilizados para simbolizar la relación entre el día y la noche.
¿Qué importancia tenía el equilibrio entre el sol y la luna en la espiritualidad inca? En las últimas excavaciones cerca de la plaza principal, se descubrió una serie de altarcitos dedicados a los dioses del clima. Estas pequeñas estructuras eran utilizadas para rituales de sacrificio en épocas de sequía. ¿Qué papel jugaban estos sacrificios en la protección de los cultivos? Un altar dedicado al dios del viento ha sido descubierto en una de las terrazas superiores de Machu Picchu. Este hallazgo refuerza la idea de que los incas rendían culto a todas las fuerzas naturales. ¿Cuál era el papel que desempeñaba el viento en las ceremonias sagradas que se realizaban aquí? Al sur de la ciudadela, se hallaron antiguos símbolos grabados en piedras que podrían estar relacionados con la energía espiritual de Machu Picchu. Estos símbolos parecen ser más que decoraciones, son claves para entender cómo los incas medían la energía de la tierra. Cerca de la plaza principal, se encontraron fragmentos de cerámica pintados con escenas que representan el ciclo de la vida y la muerte. Estas imágenes posiblemente se utilizaban en rituales destinados a mantener el equilibrio entre los mundos espiritual y terrenal. ¿Cómo los incas veían la muerte? En una reciente excavación, un conjunto de estatuas de piedra fue hallado en una antigua plataforma. Estas estatuas parecen haber sido utilizadas en ceremonias que conectaban la tierra con los dioses. ¿Qué poder esotérico poseían estas figuras y qué energías se canalizaban a través de ellas? Los arqueólogos descubrieron una serie de caminos elevados en la ciudadela. Estos caminos no solo servían como rutas de transporte, sino también como caminos espirituales hacia el centro de la ciudad. ¿Existía conexión entre los habitantes y el templo a través de estos caminos sagrados? En los rincones más altos de Machu Picchu, se encontró una estructura que parecía ser un observatorio astronómico. Perfectamente alineada con los equinoccios, esta construcción permitía a los incas medir el paso de las estaciones. ¿Cuán importante era el ciclo solar para la organización de su vida? Un conjunto de figuras talladas de animales fue hallado en las cercanías del Templo del Sol. Estas figuras representan la relación simbólica entre los seres humanos y los animales. ¿Tenían significado estos animales en las creencias espirituales de los incas? Un grupo de arqueólogos ha encontrado evidencia de una antigua red de túneles subterráneos. Estos pasajes ocultos posiblemente se utilizaban para fines rituales o para el transporte de ofrendas a los dioses. ¿Cuáles eran los secretos espirituales que podrían haber sido preservados en estos túneles? En una pequeña cámara secreta, los arqueólogos hallaron objetos de oro que reflejan la relación entre los incas y el sol. Estos objetos quizás eran utilizados en rituales de adoración solar. ¿Eran poderes simbólicos los que poseían estos elementos sagrados? En los pasajes ocultos de Machu Picchu, se han encontrado símbolos astronómicos grabados en las paredes. Estos símbolos sugieren que la ciudad fue diseñada no solo como un refugio, sino también como un centro de estudio del cielo. ¿Qué tan avanzado era el conocimiento astronómico de los incas? Recientes hallazgos muestran que las terrazas de cultivo de Machu Picchu no solo eran utilizadas para la agricultura, sino también para prácticas rituales. Los arqueólogos descubrieron ofrendas enterradas en los campos, lo que sugiere que la tierra misma era considerada sagrada. Una serie de antiguos instrumentos de música encontrados en la plaza principal sugiere que la música tenía un papel central en los rituales de Machu Picchu. Estos instrumentos, quizás hechos de materiales locales, eran utilizados para invocar a los dioses a través de los sonidos sagrados. En un rincón olvidado de Machu Picchu, se hallaron restos de telas que podrían haber sido utilizadas en rituales. Estas telas, finamente tejidas, muestran la habilidad de los incas en la manufactura textil. ¿Qué significados espirituales poseían estas telas en las ceremonias religiosas? Un sistema de caminos subterráneos descubierto en Machu Picchu ha dejado a los arqueólogos sin palabras. Estos pasajes ocultos posiblemente se utilizaban para rituales secretos o para el transporte de ofrendas a los dioses. ¿Cuál era la razón de estos túneles sagrados? En una reciente excavación en la zona sur de Machu Picchu, se hallaron pequeñas piezas de jade. Este material precioso, asociado con el poder y la espiritualidad, revela el alto estatus de los individuos enterrados en la zona.
¿Será que existen otros objetos de valor espiritual aún ocultos? Machu Picchu, en lo alto de las montañas de Perú, sigue siendo un enigma. Recientes hallazgos desvelan una compleja red de canales subterráneos que abastecían de agua a la ciudad. La pregunta persiste, ¿cómo lograron los incas crear un sistema tan avanzado sin tecnologías modernas? Las imponentes piedras que forman los templos de Machu Picchu atesoran un conocimiento ancestral. Durante excavaciones recientes, se descubrió un altar oculto, cuyo diseño revela técnicas de construcción sorprendentes. ¿Qué secretos guardan esas piedras, legado de una civilización avanzada? A medida que las excavaciones en Machu Picchu avanzan, surgen más preguntas. ¿Qué propósito tenía la intrincada disposición de los templos y sus puertas? Algunos arqueólogos sugieren que podrían estar alineados con fenómenos astronómicos, reflejando el profundo vínculo de los incas con el cielo. Los estudios en Machu Picchu han revelado que las estructuras eran mucho más que residencias, eran centros de observación celestial. El solsticio de invierno, por ejemplo, marcaba un momento clave para los incas. ¿Cómo lograron sincronizar sus construcciones con eventos astronómicos tan precisos? Otro hallazgo sorprendente en Machu Picchu fue una serie de esqueletos en posiciones rituales. Algunos expertos sugieren que estos restos pertenecen a sacerdotes o personas de alto rango. Esto confirma la teoría de que la ciudad no solo era un refugio, sino también un centro espiritual importante. Machu Picchu es, sin duda, un lugar cargado de misterio, pero también de sabiduría. Cada nuevo descubrimiento, desde los canales subterráneos hasta los altares ceremoniales, nos muestra la complejidad de una civilización que parecía estar siglos adelante de su tiempo. ¿Qué más nos revelarán? Los incas eran maestros en ingeniería hidráulica. Las recientes excavaciones han dejado al descubierto una serie de sistemas de filtración de agua subterráneos que todavía funcionan hoy en día. Este tipo de ingenio desafía nuestra comprensión de las capacidades tecnológicas de los pueblos antiguos. Al explorar los templos y las terrazas de Machu Picchu, arqueólogos se han topado con nuevas inscripciones. Estos símbolos, que se cree que están relacionados con rituales y creencias espirituales, podrían ser la clave para entender la cosmovisión inca y su relación con el universo y la naturaleza. La red de caminos que conecta Machu Picchu con otros sitios incas es fascinante. Estas rutas, construidas con precisión, no solo servían como vías de comunicación, sino también como un medio de conexión espiritual. Los incas creían que cada paso dado estaba alineado con el cosmos. El misterio de las terrazas agrícolas de Machu Picchu sigue desconcertando a los expertos. Aunque se pensaba que eran solo para cultivo, investigaciones recientes sugieren que estas terrazas también podrían haber tenido un propósito ceremonial vinculado a los ciclos agrícolas y los dioses. El sitio de Machu Picchu no solo era un centro administrativo o religioso, también era un refugio para la élite inca. Los estudios de los artefactos encontrados han demostrado que la ciudad era un símbolo de poder y prestigio, reflejando la sofisticación de una sociedad de vastos territorios. Los antiguos incas eran expertos en el uso de la geografía de su entorno. Machu Picchu fue construida de manera estratégica en la cumbre de una montaña, no solo por su belleza, sino porque su ubicación ofrecía una ventaja táctica. ¿Era este un refugio militar, un templo o ambos a la vez? Historiadores afirman que Machu Picchu fue diseñada con otros fines, apuntando hacia el sol y las estrellas en momentos clave. Durante el solsticio de verano, la luz del sol cae de manera perfecta sobre ciertas estructuras, lo que refuerza la teoría de que la ciudad tenía un propósito astronómico. Machu Picchu no es solo una ciudad antigua, es una obra maestra de ingeniería que ha resistido el paso del tiempo. Los canales de agua y las estructuras de piedra están diseñadas con tal precisión que siguen funcionando hoy en día, lo que pone en evidencia el asombroso conocimiento de los incas. A lo largo de los siglos, Machu Picchu ha permanecido como un monumento a la grandeza inca. Las últimas investigaciones continúan desentrañando su historia. Cada nuevo hallazgo nos acerca más a entender el genio detrás de esta civilización y el significado profundo de su santuario en las montañas. El legado de Machu Picchu sigue vivo, pero aún hay mucho por descubrir.
Te invitamos a seguir explorando, a cuestionar lo que crees saber y a adentrarte en el misterio. ¿Qué secretos guardan las piedras, el agua y las estrellas? Únete a esta aventura de descubrimiento y sé parte de la historia.